Por lo visto, después de subir el vídeo en el que mostraba lo que comía a lo largo de un día, mucha gente se sorprendió de que no comiese carne y más aún de que fuese desde hace más de 15 años. Y bueno, a partir de ahí han surgido cantidad de preguntas, así que he decidido hacer este vídeo intentando responder a ellas de forma general, ya que este tipo de contenido me gustaría que formase parte del canal. ¿Por qué tengo una dieta basada en plantas? Es una pregunta tan ambigua como amplia. Cuando comía carne nunca me preguntaron por qué lo hacía, por lo tanto tampoco me lo preguntaba yo mismo, por costumbre supongo, porque es lo que hacía todo el mundo a mi alrededor, o eso creía yo, en definitiva porque no era consciente de que existía la posibilidad de no hacerlo. Yo dejé de comer carne cuando tenía unos 12-13 años y si hubiese tenido total decisión sobre mí, probablemente lo hubiese dejado a los 8 años. Cuando yo tenía 8 años estaba en un pueblo donde la gente vivía básicamente de la agricultura y de la ganadería. De aquella época tengo muy buenos recuerdos de los campos de trigo, de los árboles frutales, de los olivos, pero no tanto de las granjas. De hecho, probablemente las granjas forman parte de mis peores recuerdos. Mi padre trabajaba en una granja de cerdos, una granja al uso, como cualquier otra de las que dan de comer a la gente de a pie, gente como yo o como cualquiera. Y simplemente no me hacía sentir bien. Y ojo, no estoy diciendo que mi opinión sea la válida, simplemente es la mía. Evidentemente, con 8 años tampoco haces un análisis demasiado profundo de la situación, simplemente me gustaban los campos, me gustaban los árboles frutales y no me hacía sentir mal ver cómo los segaban o cogían la fruta, pero sí me hacía sentir mal la granja. Y ni siquiera era un matadero, solo estaban ahí. No os voy a descubrir nada explicando cómo son las granjas, animales apretados unos contra otros, higiene nula, si algún cerdo moría, pues lo mismo los demás se lo comían y los restos acababan hechos pasta por el suelo entre mierda, orines y arena embarrada y comida podrida. No es algo que me haga sentir cómodo. En aquel momento simplemente sentía empatía, me daba pena y no quería participar de aquello del mismo modo que no quería nada malo para mis mascotas. Pero probablemente el punto clave no fue ese. En un momento dado, mi padre tuvo la feliz idea de montar un cercado en el patio de casa y traer un cerdo. Difícil es que un niño viva en casa con un animal en el jardín y no le coja cariño. Y evidentemente le cogí. Jugaba con él, iba a buscar trigo y frutas para darle de comer y lo vi crecer. En este punto ya no era cuestión de estar de acuerdo con cómo eran las granjas. Ese animal estaba viviendo con una familia, tenía espacio, estaba limpio y se le trataba bien. Ese animal era mi mascota. Y lo llamo mascota porque es como está socialmente acordado que nos refiramos a los animales que viven con nosotros, pero podría decir que simplemente ese animal vivía conmigo y probablemente era incluso más inteligente que un perro, un gato o cualquier animal no humano que hubiese pasado por esa casa. Evidentemente lo mataron y para mí fue como si un buen día matasen a cualquiera de los animales que había en mi casa, pero no hubo que esperar mucho para poder hacer la comparación. En aquel entonces teníamos acogidos como unos 7 gatos, todos tenían su nombre y cada uno sus pequeños rasgos de personalidad, si es que esa es la palabra que se puede aplicar a algo que no sea una persona, y por lo visto a un vecino le molestaba verlos cerca de su casa y en lugar de avisarnos para que no los dejásemos ir, decidió envenenarlos a todos. Para mí fue lo mismo, aunque en mi familia por algún motivo los gatos pesasen más que el otro animal. Yo en aquel momento no lo acababa de entender, pero ya sabemos que cuando eres tan pequeño tu mente está mucho más limpia y conforme vas creciendo y se nos va educando, se nos inculcan unos valores y unas creencias que tal vez no han nacido exactamente de nosotros, sino simplemente de cómo está construido el entorno. En unos países las vacas son sagradas, en otros se comen a los gatos, en otros a los cerdos. Los motivos de por qué se comen unos animales sí y otros no son muy variados. A veces es un motivo religioso, otras veces simplemente en esa región en épocas anteriores había habido mucha población de un animal concreto, supersticiones que van pasando a ser tradición, de tradición a costumbre, etc. Como he dicho, yo no tengo ninguna intención de juzgar a nadie por hacer una cosa u otra, solo pretendo responder a las dudas que me habéis planteado. Bien, hasta aquí podríamos resumirlo en que es un tema de empatía y probablemente no nos equivocaríamos, pero siendo niño aún me preguntaba muchas otras cosas con respecto a ese animal que habíamos estado cuidando. Como he contado, yo muchas veces le daba de comer, era un animal grande, comía más que toda la familia junta y tengo 4 hermanos y no queráis ni imaginar la cantidad de agua que bebía. Entonces cuando ya pasó todo yo me preguntaba, joder, bueno, no decía joder porque tenía 8 años, decía jolines, con toda la comida que se comió ese animal a lo largo de su vida, hubiese podido vivir mi familia entera durante mucho tiempo.
En aquel entonces esto era más un pensamiento que un argumento, pero es algo que siempre he tenido en la mente y que me ha hecho informarme mucho al respecto. Hoy en día ya sabemos que el 70% de todos los cultivos de la tierra están destinados al ganado, y esto me lleva al segundo motivo por el que yo, no necesariamente tú ni otra persona, yo no como carne, por motivos medioambientales. Quien algo quiere, algo le cuesta. Esto es un dicho popular y una base lógica que mueve muchas cosas. Tú puedes tener una cantidad concreta de dinero, invertirlo en un negocio y multiplicar tus ingresos. Eso es sostenible porque produces más de lo que gastas. Con la carne todos sabemos que no es así. Tú inviertes una gran cantidad de alimento para convertirlo en una cantidad mucho menor de alimento. Es decir, no es sostenible. Y de ahí ya sabemos, bueno, que han derivado muchas crisis ecológicas, la deforestación, los gases de efecto invernadero, la falta de agua. Voy punto por punto. Para producir un kilo de vegetales se necesita aproximadamente entre 300 y 2.500 litros de agua según el tipo de vegetal. Pues bien, para producir un kilo de carne se necesita aproximadamente entre 4.500 y 15.500 litros de agua según el tipo de carne. Como entiendo que este vídeo puede ser de ayuda para las personas que están buscando información porque tal vez quieren dejar la carne y les cuesta encontrar fuentes fiables, ya sea por convicciones o porque simplemente tienen alguna intolerancia que no les permite comerla, voy a dejar los links con referencias a todos los estudios con los datos que voy citando. Para que os hagáis una idea, si alguien está tan comprometido con el medio ambiente y con su huella hídrica que decide, por ejemplo, tardar 5 minutos menos cada vez que se ducha, esto supone un ahorro aproximado de unos 30 litros por ducha, que es muchísimo. Hay cantidad de campañas medioambientales que nos animan a hacer este tipo de cambios. ¿Qué ocurre? Que la producción de un solo kilo de carne equivale a un gasto de agua de 30 litros diarios durante más de 4 meses. Solo un kilo de carne. Por lo tanto, si yo me preocupo por la crisis del agua, algo que afecta sobre todo a los países en vías de desarrollo y que cada vez va a peor, no puedo obviar esa información y sentir que estoy haciendo algo significativo dándome duchas de un minuto. Porque sí es cierto que hay formas de convertir agua salada en agua dulce, pero son procesos caros, complicados y que ni siquiera son accesibles para todo el mundo, cosa que aún distancia más a los países pobres de los ricos. Lo mismo ocurre con la deforestación, cuyo principal motivo es la ganadería, nada menos que en un 70%. Si yo me preocupo por la deforestación de los bosques, no puedo obviar su principal motivo. De nada me sirve a mí plantar un árbol, 30 árboles, si de manera indirecta en la producción de un solo kilo de carne se deforestan más de 17 metros cuadrados de terreno donde podrían cultivarse desde 12 kilos de cereal a 40 kilos de fruta. Por otro lado, la explotación animal es la principal causa de la extinción de especies, tanto animales como vegetales, terrestres o acuáticas, cosa que, como sabemos, provoca un desequilibrio enorme en el ecosistema con todo lo que eso conlleva. Por no hablar de que la mayor fuente de gases de efecto invernadero vienen de la ganadería, sobre todo de la producción de carne de vaca, siendo esta la principal fuente, muy por encima incluso de todas las emisiones provocadas por todos los vehículos del mundo. Y sí, también tengo una moto eléctrica, pero de nada me serviría eso si luego contribuyo con la industria que más emisiones genera por muchísima diferencia. Es que podría tener 3 coches Hammer de gasolina y aún así estaría contaminando menos. Pero es que si nos vamos a la ganadería ecológica, donde los animales tienen más espacio y viven mejor, el impacto medioambiental se multiplica, porque se necesitan más recursos para menos animales. Por lo tanto, y aunque mi yo de 8 años la empatía fuese el principal motivo para dejar de comer carne, mi yo actual, sabiendo que no comer carne reduce la huella de carbono de forma tan significativa y siendo que me preocupo por el medio ambiente, no podría obviar toda esa información y sentirme bien conmigo mismo. Pero vuelvo a repetir, esto es solo lo que yo siento, no tiene por qué ser un sentimiento compartido y es lógico que si otra persona no tiene las mismas preocupaciones que yo tengo, no haga lo mismo que yo. Evidentemente que no puedo evitar que mueran animales por la acción humana y la agricultura también mata animales y contamina, pero menos. La diferencia es tan sumamente abismal que para mí es una razón de peso. Mi pensamiento no está en no provocar ningún daño, sino en provocar el mínimo daño. Todo provoca daño. La producción de esta cámara, la del ordenador con la que edito este vídeo, todo. Pero si con esas herramientas yo puedo ayudar a otras personas que necesitan información porque quieren dejar la carne, de alguna manera estaré compensando ese daño, evitando otros daños mucho mayores y para mí eso resulta muy satisfactorio. Repito, no pretendo convencer a nadie, solo ayudar a quien necesite esta información. Luego está el tema de la salud. Hay mucho miedo al respecto. Ocurre que uno de los principales motivos del miedo es el desconocimiento, pero ya hace mucho tiempo
que las dietas sin productos animales han sido aprobadas como aptas para todas las etapas de crecimiento, incluso para mujeres embarazadas. Muchos nutricionistas se formaron hace años y hasta que esa educación se renueva con los nuevos estudios pasa un tiempo. Cualquier nutricionista que maneja la información actualizada sabe que esto es perfectamente viable. No hay más casos de anemia en vegetarianos ni hay ninguna dificultad para conseguir proteínas. Yo mismo puedo preparar un solo plato completamente vegano y tener toda la proteína y el hierro necesario para un día y de fácil absorción. Simplemente hay que llevar una dieta equilibrada y comer de todo, porque comer de todo no significa comer todos los alimentos que existen, eso es una locura y es imposible. Significa comer todos los nutrientes que necesitamos. Es cierto que la carne fue muy útil en un momento dado para el desarrollo cerebral, pero no por el hecho de ser carne, sino porque aportaba unos nutrientes que en aquel momento eran complicados de encontrar en otros alimentos. Pero eso es el pasado, hoy en día tenemos supermercados y en cualquiera de ellos podemos encontrar todos los nutrientes necesarios para no necesitar comer carne. Y además sale infinitamente más económico. Para estar sano, tienes que tener una dieta bien planificada, comas carne o no la comas, y entraña la misma dificultad. Está ahí la polémica de la vitamina B12, que si hay que suplementarse, etc. Por un lado, unos simples cereales de desayuno, cualquiera, ya están enriquecidos con B12, hierro y otras tantas vitaminas, así como tantos otros alimentos, pero tampoco hay que ver como algo nocivo el tomar una vitamina en un comprimido. Pensad que la carne también está suplementada artificialmente. Por mucho que a nuestra casa llegue una pieza de carne, ahí le han añadido productos para enriquecerla. Es lo mismo tomarte tú el suplemento que comerte un trozo de carne al que le han metido ese suplemento. De hecho, con la primera opción te puedes asegurar más de la calidad de la vitamina en cuestión, la vitamina o el mineral. Hay culturistas, corredores, gimnastas, todo tipo de personas que no comen carne. Simplemente es un miedo que viene del desconocimiento. Imaginad que todas las enfermedades asociadas al consumo de productos animales estuviesen asociadas al consumo de vegetales. Pensaríamos que comer vegetales es horrible. Si solo con el tema de la anemia, que ni siquiera es cierto, y el tema de la proteína, que más de lo mismo, ya hay gente diciéndome cada semana que me voy a morir, ¿qué no dirían si mi dieta fuese la que se asocia, no sé, a la gripe porcina, a las vacas locas, a la gripe aviar, o si formase parte de los grupos 1 y 2 de riesgo de cáncer, como es el caso de las carnes procesadas y las carnes rojas? Estamos hablando del grupo donde también está incluido el tabaco o el amianto. Y aún así no pasa nada, nadie me decía continuamente eso cuando yo comía carne. Y por otro lado, puedes comer carne y estar saludable si lo haces de forma equilibrada. Hay personas que opinan que dado el problema que supone la ganadería, el futuro pasa por crear carne sintética. Pero ocurre una cosa, la carne sintética ya existe y se hace a base de plantas. Eura, Foods from Tomorrow, Impossible Meat no son otra cosa que carne sintética creada con plantas para generar un producto más amable con el medio ambiente. A mí me han llegado a decir que lo que hago no es saludable, personas que fuman y beben habitualmente y que ni siquiera practican el mínimo de ejercicio recomendado o que trasnochan de forma rutinaria. Imaginad lo deformada que está la percepción con todo esto. Actualmente llevo más de 15 años sin comer carne, mis digestiones son mucho más ligeras, mis análisis son perfectos, estoy ágil, estoy fuerte, tengo buena piel, un buen pelo y todo mi cuerpo funciona a la perfección. Estos son mis motivos porque estos son mis principios. Me preocupa el medio ambiente, me preocupa que se críen animales que de otro modo no existirían y que ocupen espacio donde podría haber árboles que renuevan el aire y que coman cuando hay quien se muere de hambre y que beban cuando hay quien se muere de sed, entre otras cosas. Pero estas son mis preocupaciones y no tienen por qué ser necesariamente las tuyas. Pero si también son las tuyas, espero que este vídeo te haya sido de ayuda. Quédame.